Ah, sí, te digo que con tal actitud ustedes. Gloria a Dios, damos gracias a Dios, hermano, por su misericordia. Gracias a Dios porque Él está con nosotros, amén, porque todavía podemos reírnos un poquito unos de los otros y unos con nosotros. Gracias a Dios, amén. Vamos a la palabra, mis hermanos, ¿qué les parece? Si avanzamos, esperamos en el Señor que hoy podamos terminar y continuar ya luego con lo que sigue, amén. Gloria a Dios. Estamos todavía, hermanos, en los versículos 21 al 23, el capítulo 7 de Mateo. No hemos podido terminar con estos dos versículos. De repente, si pasa, la verdad, un solo versículo nos toma bastante tiempo. Pero la verdad es que la palabra de Dios es tan rica, es tan inagotable que aquí lo queremos seguir toda la vida, ¿verdad? Ok, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria, el honor y toda nuestra adoración, Señor, porque tú eres digno, tú eres santo, tú eres fiel, y a ti te damos, Señor, toda la gloria. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Padre, para rogarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, que seamos llenos de tu gracia, llenos de tu misericordia, Señor, y podamos aprender y ser enseñados por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial es una condición innegociable, no se puede negociar. O sea, o somos obedientes al Señor o no entramos. O sea, la idea, hermanos amados, que Dios quiere transmitirnos es que en el reino de los cielos hay un rey, y ese rey ejerce autoridad, y esa autoridad se tiene que respetar y obedecer. La voluntad de Dios es algo que no se puede negociar. Queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que sujetarnos al reino de los cielos. En nuestros días se ha levantado por ahí una corriente que le llaman apostólico-profética o profética-apostólica, en la que se ha enseñado que usted puede venir y hacer pactos con Dios bajo sus propias reglas, bajo sus propios términos, y esto obviamente es un error. Nosotros no podemos ponernos al tú por tú con Dios, no podemos ponernos al mismo nivel de Dios para negociar con Dios. Cuando usted vende un carro, por ejemplo, vamos a suponer nuestros hermanos, no sé, Melquiades y Luis Carlos, se ponen de acuerdo para comprar un carro. El hermano Luis Carlos va a vender su troca, el hermano Melquiades se la quiere comprar. ¿Qué necesitan para llegar a un acuerdo? Primero, necesitan que el hermano quiera vender su camioneta. Segundo, pues que el hermano tenga que comprarla. Y que lleguen al acuerdo entre los dos, que lleguen a un acuerdo que sea parejo para los dos, para que los dos puedan hacer ese acuerdo. Están haciendo un pacto. Es decir, yo te doy mi camioneta, tú me das tu dinero. Ese es un pacto. ¿Me explico? Pero es entre dos personas que se están poniendo de acuerdo porque están al mismo nivel. Yo tengo una troca que vale tanto, yo tengo el dinero que compra esa troca, tenemos el mismo nivel, podemos negociar, podemos establecer el pacto. Pero como tú, como ser humano, vas a presentarte delante de Dios a decirle: yo te ofrezco esto para que tú me des aquello. No estamos al mismo nivel, ¿me explico? O sea, caemos en lo que por mucho tiempo conocimos como las famosas mandas. ¿Sí saben lo que eran las mandas? ¿Qué era? Era una especie de voto. O sea, tuve un familiar que en cierta ocasión se dejó crecer la barba bastante larga para ofrecerse a San Judas Tadeo. Eso es una manda. ¿Sí me explico? O sea, aquí la cosa es, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos o podemos llegar a tener
que nos ponga a la par con Dios para poder negociar con Él. El nuevo pacto, hermanos, el nuevo pacto que Jesús estableció, lo estableció bajo su criterio, bajo sus normas, ¿sí? Bajo las normas del Padre. Él dijo, ¿cuál es el texto? La frase exacta. Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Este es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto que Jesús establece se establece bajo sus normas, bajo sus estatutos. Este es el pacto en mi sangre. Es decir, el pacto ya está establecido. ¿Qué nos toca a nosotros? Una de dos: ¿entramos o no entramos? O sea, nosotros decidimos si entramos o no entramos. El que cree, dice la palabra, no es condenado, pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuando no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, nuestra parte en el pacto no es venir a decirle a Dios, nosotros hacemos esto para que tú hagas aquello. No, Dios ya hizo todo, ahora nos toca a nosotros entrar o no entrar en esa relación de pacto. ¿Sí me explico? Pero es bajo sus términos. O sea, el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Le entras o no le entras? Es tu decisión, pero estos son mis términos. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo venir a ponerle mis términos a Dios. La obediencia a Dios es una condición para entrar al reino de los cielos. O sea, no se puede negociar. Ahora, eso no significa que haya que ganar o merecer la salvación por mis propias obras, por méritos humanos. Esto lo vimos la semana pasada, si se acuerdan. ¿Sí? Y esto es cierto, hermanos, por varias razones. Número uno, se recibe el perdón de Dios mediante la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tuvimos que hacer algo para que Dios nos perdonara? No, nosotros venimos delante de Dios y le dijimos, Señor, aquí está mi vida de pecado, aquí está mi vida vacía, aquí está mi vida destrozada, aquí está mi vida como veníamos. Como veníamos. Y el Señor en ese momento nos perdonó, en ese momento nos restauró, nos levantó y empezó una obra transformadora en nuestras vidas. No dejamos el pecado antes de venir a Jesús. Dejamos el pecado cuando Jesús nos hizo libres. ¿Sí me explico? Entonces, una vez que somos salvos, hermanos, necesitamos entender que el perdón se recibe por medio de la fe. Y una vez que hemos recibido la fe y que nos hemos arrepentido genuinamente, esto, hermanos, tenemos que entenderlo, es hecho posible por la muerte de Jesús en el Calvario. Vamos a ver qué dice Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hablamos sobre ello la semana pasada. Dijimos que el fariseo estaba hincado frente al altar, reconociéndose a sí mismo como justo. Yo te doy gracias, Señor, porque no soy como el hermano Martín, ¿verdad? Yo diezmo de todo lo que gano, yo ofrendo, yo vengo al culto, yo esto, yo lo otro, yo para acá, yo para allá. Y estaba exaltándose a sí mismo, ¿sí? Pero el otro pobre allá estaba en la esquina, en un rincón, ¿verdad? Que estaba hincado, ni siquiera tenía el valor de levantar la vista y decía, Señor, sé propicio, y soy pecador, ten misericordia de mí, ¿sí? Entonces vemos que el fariseo, dice la Biblia, que él se daba, no sé, sus aires de grandeza, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que el publicano descendió justificado antes que el fariseo. ¿Y qué dijimos que quería decir ese antes? Que no fue justificado. No quiere decir que fue justificado después. Quiere decir que Dios miró con agrado la oración del publicano, pero la del fariseo la desestimó, lo desechó. O sea, el fariseo no fue justificado. ¿Por qué no fue justificado el fariseo? Pregúntame yo. Porque todo lo que él decía era de una persona completamente pura, santa. No necesitas que Dios te justifique, o sea, ya te justificaste tú solo. ¿Mande? Sí, o sea,
sea, el fariseo ya se sentía justo, entonces pues él no necesitaba ser justificado. Y como no lo necesitaba, pues él no lo justificó. ¿Sí lo explicó? ¿Se acuerdan de cuando Jesús le abrió los ojos al ciego? ¿Se acuerdan? Que Jesús dijo, para esto he venido, para que los que ven sean cegados, para que los que no ven vean. Bueno, ¿verdad? ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? ¿Qué les respondió Jesús? Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, entonces su pecado permanece. ¿Sí lo explico? Entonces, el fariseo pues, no necesitaba ser justificado, pues no fue justificado. Él ya era justo ante sus propios ojos. ¿Estamos? Ok, en Lucas 15, del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Por qué fue justificado? Él dijo, por pura misericordia, hermanos, por pura gracia de su padre. Su padre bien podía haberle cerrado la puerta, su padre bien podía haber dicho, voy, viene no lo dejen ni llegar, no lo dejen ni entrar, este que despilfarró mis bienes, viene todo harapiento, todo sucio, todo, no, ni me lo dejen entrar, ni me lo arrimen. El padre podía haber hecho eso, pero no lo hizo. En un acto de pura misericordia, el padre corre hacia su hijo, lo abraza, lo besa, lo manda a vestir, lo manda a calzar, le manda que le pongan otra vez el anillo en su dedo, un anillo nuevo, por supuesto, porque el de él ya lo había perdido, ya lo había empeñado, yo creo. Pero el padre, por pura misericordia, por pura gracia, restaura al hijo. Ahora, ¿qué fue lo que el hijo tuvo que hacer? Tuvo que, primero, tener un acto de fe. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Dijo él. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Dónde está la fe? En confiar en que su padre lo iba a recibir. A lo mejor no como a su hijo, pero me va a recibir. A lo mejor como un jornalero, como un trabajador, pero me va a recibir. O sea, él tuvo esa fe, ¿sí? Ahora, ¿en dónde está el arrepentimiento? En que él volvió a su padre. O sea, él se había ido lejos de su padre. ¿Se acuerdan? Cuando recibe la herencia, cuando recibe lo que le corresponde, él se aleja del padre. Su arrepentimiento se muestra en el hecho de que él regresa con su padre. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, se recibe el perdón de Dios mediante la fe y el arrepentimiento genuinos, hechos posibles solamente por la muerte, por la gracia, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Ok, la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es sin lugar a dudas un requisito permanente para la redención del alma pecadora. Sin embargo, el propio Señor Jesucristo enseñó también que la obediencia es una gracia del reino de los cielos, hermanos, en la cual debemos abundar y por la cual debemos orar continuamente. ¿Qué dice Romanos 6, del 1 al 14? Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte,
así también lo seremos en su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Romanos 1, del 1 al 2, 12 del 1 al 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, escuchen, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunto, ¿se puede hacer esto sin oración? Sin estarle pidiendo a Dios: ayúdanos, danos de tu gracia para que podamos ser obedientes, danos de tu gracia para que podamos resistir la tentación, danos de tu gracia para que podamos vencer al enemigo, danos de tu gracia para que podamos vencernos a nosotros mismos. A nosotros mismos. Dice la palabra del Señor, ahí en lo que leímos primero, capítulo 6, versículo 20, ¿qué es? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pregunto, ¿las concupiscencias de quién? ¿Del cuerpo mortal o del pecado? Se quedó como con cara de what? ¿Las concupiscencias de quién? ¿Del cuerpo mortal o del pecado? Del cuerpo mortal. Acuérdense que la concupiscencia, una vez, la concupiscencia da a luz al pecado. La concupiscencia da a luz al pecado. Son los deseos, son los pensamientos pecaminosos que están en nuestra carne mortal, ¿sí? Entonces, por eso dice que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se puede hacer esto sin orar? Sin ayunar, sin buscar a Dios, sin leer su palabra. No se puede. No se puede. Porque nuestro cuerpo siempre estará sujeto a concupiscencias. ¿Me explico? El viejo hombre siempre estará sujeto a las concupiscencias que están en el ser humano. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestro espíritu, gobierne nuestras vidas, para que podamos entonces resistir al pecado, resistir a las concupiscencias, y que no den a luz al pecado. Alguien dijo alguna vez: ese es el único aborto permitido. Ese es el único aborto permitido. Cuando la concupiscencia llega a nuestra mente, ahí tenemos que abortar, para que no dé a luz al pecado. ¿Sí lo entienden? Entonces, nosotros necesitamos entender, hermanos, que la obediencia a la voluntad de Dios es una exigencia para la salvación. Pero esa obediencia, para esa obediencia dependemos al mismo tiempo de Dios en nuestras vidas. No sé si me estoy explicando.
¿Por qué, hermano? Porque de repente va a haber gente que dice, no, es que la fe sí no va a ser muerta. Sí, es cierto. Y tú tienes que mostrar tu fe a través de tus obras para saber que eres salvo. Es cierto. Pero para poder tener esas obras, para poder sostenernos en esa fe, necesitamos buscar que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios nos fortalezca. Yo les pregunto, ¿cuántos han tenido un cristianismo fácil? Y interpreto su silencio. Porque yo tampoco, o sea, hemos tenido un cristianismo difícil, ¿no es cierto? O sea, mucha gente piensa, hermano, que ser cristiano es lo más fácil del mundo. Eso es falso. Si usted va a tener, mire, se lo voy a poner de esta manera. Si usted, venga, hermano Luis, por favor, lo voy a usar como ejemplo. Y digo que se fue hasta acá hasta arriba. Para no ofender en susceptibilidad, yo voy a ser el diablo y el hermano es el cristiano. ¿Sí? Si el hermano va al cielo, tiene que ir en contra mía, a fuerzas. En sentido contrario, en sentidos opuestos, por eso está de frente a mí. La única manera en la que el hermano no vaya en contra mía es que los dos vayamos en la misma dirección. ¿Sí? Pero yo no voy a ir al cielo. Entonces, para que el hermano vaya en la misma dirección que yo, dicen, es la única manera en la que nunca se va a topar conmigo de frente. ¿Me explico? Los dos vamos en la misma dirección. Gracias, hermano. Para que un cristiano, hermanos, no se tope de frente con el diablo es porque va en su misma dirección. ¿Me explico? Un creyente que nunca tiene problemas, que nunca tiene aflicciones, que nunca sufre por nada, que siempre se la pasa cachetona, es un creyente, hermanos, que necesita investigar bien cómo es su relación con Dios. ¿Me explico? ¿O no me van a entender? Cuando nosotros empezamos, hermanos, a meternos con Dios, de veras a meternos con Dios, el diablo va a atacar nuestras vidas, de una forma o de otra, con enfermedades, con problemas, con situaciones difíciles, con crisis, con problemas en el matrimonio, con problemas con los hijos, con problemas en el trabajo, con problemas en la escuela, con problemas aquí, con problemas allá. El diablo siempre va a tratar de desanimarnos. Y dígame si no hay algo que desanime más que la enfermedad en un hijo. Dígame si no hay algo que desanime a un creyente, como tener problemas en el trabajo por su fe. Que se rían de usted en la máquina, que hagan chistes de usted en la máquina o en el trabajo donde usted esté. ¿No es cierto que de repente eso cansa, fastidia, y a veces nuestro viejo hombre quiere salir a flote? ¿No es cierto? Porque no es sencillo, hermano. Realmente ser cristiano de verdad no es sencillo. Se batalla. Y luego, aparte de todos esos ataques externos, están los ataques internos de nuestro viejo hombre que se quiere levantar. Entonces, la obediencia a Dios es un requisito que es exigido al 100%. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder vencer a mi propia concupiscencia? ¿Cómo le hago para poder vencer esos ataques externos que llegan a mi vida? No es que doblar rodilla y pedirle al Señor, Señor, ayúdame, sosténme, fortaléceme en esta situación, dame dirección, en esta situación en la que estoy pasando, dame fortaleza. ¿Sí me explico? Entonces, aunque la obediencia a la voluntad de Dios es exigida para poder entrar al reino de los cielos, también es una gracia. Es una gracia por la cual tenemos que orar, por la cual tenemos que pedir, por la cual tenemos que decirle, Señor, ayúdame. ¿Por qué creen que Jesús dijo, y no nos metas en tentación? Aunque en realidad esa es una traducción equivocada. La traducción correcta es, no nos dejes caer en tentación. Esa es la traducción correcta, no nos dejes caer en tentación. Porque Dios no tienta a nadie. ¿Por qué Jesús enseñó a sus discípulos a orar así? Ustedes pues orarán así, Padre nuestro, etcétera, etcétera, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él estaba pidiendo, Él estaba diciendo Padre nuestro, o sea, Él estaba enseñándonos a identificarnos con el Padre, ya lo vimos.
qué entonces Jesús dice, y líbranos del maligno? No nos dejes caer en tentación, mas antes líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque Él sabe, y nosotros debemos de entenderlo, que nuestro viejo hombre no está muerto, ni anda de parranda tampoco, está en coma. Está en coma. Y en el momento menos pensado se levanta. Chema, se levanta. Por eso necesitamos, hermanos, entender esto. La obediencia es exigida al 100%, no al 99.9%, al 100%. Al 100%. Entonces es importante que entendamos esto. Número 3. Jesús declara enfáticamente, hermanos, que habrá muchos dentro de la iglesia que servirán en su nombre y creerán que son siervos de Dios, pero que en realidad Él mismo nunca los conoció. Escuche, porque esto es importante, hermano. No sé si habrá alguien allá en internet, pero atención en esto porque es importante. Mateo 7:23, ¿qué dice? Mateo 7:23. Ok, ya hablamos un poquito respecto a esto, pero qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos este punto. Estas personas creerán que sirven al Señor. Es más, se sentirán con tanta confianza en Él, en su relación que tienen con Dios, que le llaman Señor, Señor. ¿Se acuerdan que ya vimos lo que significa hablarle a una persona 2 veces por su nombre? Por ejemplo, cuando Dios le habló a Samuel, que le dijo Samuel, Samuel, o a Moisés, Moisés, Moisés. Quiere decir que la persona que llama a la otra tiene tanta confianza, se siente tan cercano a la persona, que tiene esa confianza de llamarle 2 veces por su nombre. Y aquí estos le dicen Señor, Señor, o sea, se sienten tan cercanos, sienten que tienen tanta confianza de acercarse al Señor, que lo llaman Señor, Señor. Pero Jesús le dice, no te conozco. O sea, ¿de dónde sacas esa confianza para llamarme 2 veces por mi nombre? Proverbios capítulo 25. A ver, ayúdenme, Proverbios 16:25 o 26:25, no recuerdo exactamente, pero yo no sé que es 25. Creo que es 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin. Entonces, este versículo, hermanos, junto con otro versículo del capítulo 14, que dicen exactamente lo mismo, debe de ponernos a pensar, como iglesia, como creyentes, como cristianos, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi situación espiritual delante de Él? Esta semana pasada, antepasada, estuvimos en el seguro visitando a una hermana que estuvo enferma, y yo le llego y le pregunto, hermana, ¿cómo se siente? No, estoy bien, cuando el Señor me llame. Mi mamá es de esas también que un día estuvo enferma, la fui a visitar y mi mamá, ya sabe, usted está lista, está preparada. No, en cuanto mi Señor me llame, yo ya tengo mis maletas hechas. En cuanto mi Señor me llame, yo me voy. ¿Cómo está nuestra relación con Dios, hermanos? Estoy hablando de 2 mujeres que son mujeres de oración, mujeres de búsqueda de la presencia del Señor, y que están listas, hermanos, para en el momento que el Señor las llame se van. ¿Cómo estamos nosotros? Hay camino que al hombre le parece derecho, dice la palabra. ¿Sabe que hay mucha gente que habla en nombre de Dios, pero como dice la canción, ¿verdad?, no lo dejan hablar a Él? Es importante que tengamos cuidado con esto, hermanos. Jesús declara enfáticamente que va a haber muchos dentro de las iglesias que servirán en su nombre. Viene a mi mente, por ejemplo, este hombre que está en Estados Unidos, en California, que está encarcelado por violación de menores y tráfico de pornografía infantil y tráfico de niños y no sé qué otras cosas que ocurren ahí.
Él sirve en el nombre del Señor. En el nombre del Señor Jesucristo Él ha predicado y Él ha hecho un montón de cosas. Pregunto, ¿estará aprobado por Dios? O sea, la cosa es que todo por lo que lo acusaban es cierto, o sea, resultó ser cierto. Hay pruebas que comprueban que es culpable. Y usted lo ve, hermano, con una iglesia de miles de miembros en todo el mundo. Aquí mismo en Chihuahua hay gente que es parte de esa iglesia. He sabido de personas, no los conozco personalmente, pero he sabido de personas que de aquí de Chihuahua han ido a Guadalajara a esa iglesia. Estaba viendo una nota en las noticias, creo, o en un documental, no, pero donde hay un señor que está comiéndose unos tacos ahí en Guadalajara, y él dice, no, yo vengo por acompañar a mi esposa, y ella viene, creo que desde Monterrey, ella viene a la iglesia, pero como a mí no me gusta nada de eso, yo la acompaño, ahí está ahí adentro, y yo vengo aquí a comer unos tacos. Pero desde Monterrey, la esposa estaba ahí adentro, aún no sabiendo de todo lo que este hombre hizo. Es un hombre que a lo mejor lo voy a ver un poquito más adelante, pero es un hombre que tiene, vamos a decirlo así, éxito ministerial. ¿Qué pastor no quisiera tener 20 y tantas mil almas? Pero este no tiene 20 y tantas, tiene miles de almas en todo el mundo. Y cuando digo que pastor no quisiera tener tantas almas, me refiero a pastorear, o sea, no a que sean mías, no son mías, no son nuestras. Pero a mí me gustaría que esta iglesia estuviera llena de gente, escuchando palabra de Dios, recibiendo palabra de Dios, que fueran salvos. Creo que ese es el anhelo de todo pastor. El corazón pastoral, hermanos, es algo que solamente Dios puede entenderlo. Quisiéramos ver este lugar rebosando de gente recibiendo palabra, siendo sanada, siendo santificada, siendo fortalecida, creciendo en el Señor. Quisiéramos ver eso, todos. Ahora, este hombre tiene miles de almas que lo siguen. Y él podrá decir, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿estará aprobado él delante de Dios? Para escapar de este engaño de los últimos días, hermanos, los dirigentes de las iglesias, o de la iglesia, pues, que sirvan en su nombre, y nada más, no nada más ellos, sino también los creyentes, deben de estar completamente comprometidos con la verdad bíblica, con la verdad y la justicia reveladas en la palabra de Dios. Mire, hay mensajes, hermanos, hay mensajes que tenemos que predicarlos, a veces, aún en contra de cómo nos sentimos. Hoy voy a predicar un mensaje, hermanos, que cuando lo estaba haciendo, yo le dije a mi esposa, voy a predicar un mensaje que va contrario completamente a cómo me estoy sintiendo en este momento. Afortunadamente, mi esposa llegó, hizo una oración y aquello cambió, pero realmente el mensaje que Dios me estaba dando y me dio en ese momento y me dio para hoy era un mensaje que iba contrario a cómo yo me estaba sintiendo. A veces tenemos que hablar, inyectarle gozo a la iglesia, fuerza a la iglesia, y a veces nosotros venimos a rastras. Y no creo ser el único pastor en esa situación. De repente, a veces las cargas son tan grandes, son tan fuertes, que, como digo, a veces, ¿verdad?, no venimos arrastrando la cobija nos viene arrastrando a nosotros. A veces, hermanos, la palabra del Señor raspa nuestro corazón también, y tenemos que predicarla porque así es. Y la palabra nos compromete y tenemos que predicarla aunque nos sintamos más comprometidos, porque así es el ministerio. Tenemos que estar comprometidos con la verdad de la palabra. No porque a mí me raspe tengo que cambiarle aquí, tengo que cambiarle allá. No porque a mí me raspe tengo que maquillarle aquí, maquillarle allá. Yo tengo que soltar la palabra como es. ¿Me explico? Ese es mi deber delante de Dios. Ese es mi deber delante de Dios.
El predicar la palabra en toda veracidad, hermanos. Aunque a mí me esté cacheteando la palabra por dentro, yo tengo que soltarla como es. Porque dice la palabra, aunque el que aún jurando en contra suya, no por eso cambia. Señor, dice el Salmo que es 15, 115, ¿quién entrará en tu santuario? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, dice el que no, aunque aún jurando en contra suya, no por eso cambia. O sea, el que habla la verdad. Y tenemos que estar bien comprometidos, no solamente los que predicamos, la iglesia misma tiene que estar bien comprometida con la verdad. No, yo no voy a esa iglesia porque nomás hablan de pecado, nomás hablan de salvación, nomás hablan de santidad, nomás hablan de compromiso, no hablan de que Dios me va a bendecir, no me dicen que Dios me va a sanar, no me dicen que Dios va a actuar en mi favor. Hermanos, tenemos que recibir todo el consejo de la palabra, no nada más lo que nos gusta, no nada más lo que nos cae bien. Apocalipsis 22, 18 al 19 es una cita que yo creo que todos conocemos, aunque no sepamos la cita bíblica, yo creo que sabemos el contenido. ¿Sí? ¿Qué dice? Cualquiera pues que le quite a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida, y al que le añada, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro. Entonces tenemos que estar comprometidos con la verdad de la palabra. Con la verdad de la palabra. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo, hermanos, maquillarme, yo no puedo adaptarme o adoptar una actitud de descuido hacia ningún pasaje de la palabra de Dios. Esa actitud se manifiesta cuando se opta por creer solamente lo que me gusta, lo que me conviene, lo que me agrada. O cuando se opta por creer como yo quiero creer y no como lo que la palabra del Señor verdaderamente está enseñando. ¿Sí me explico? Por ejemplo, Dios no va a mandar al hombre al infierno porque Dios es amor. ¿Sabe usted que la Biblia dice que Dios es amor? A ver un versículo que diga que en la Biblia que Dios es amor. A ver, ¿qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios o no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pregunto, ¿en qué parte de ese versículo dice que Dios no va a mandar a la gente al infierno? Ahora, tampoco dice en ese versículo que Dios vaya a mandar a la gente al infierno, no lo dice. Pero la doctrina bíblica me enseña que sí. Ahora, ¿por qué Dios va a mandar a la gente al infierno? Por su decisión, no de Dios, sino del hombre. ¿Sí me explico? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque Dios dijo no, por cuanto no ha creído. ¿Sí? Ahora, dicen, es que Dios no va a mandar a sus hijos al infierno. No, a sus hijos no. Pero la Biblia dice que hay dos padres. ¿Sí sabían o no sabían? ¿Sí sabían que hay dos padres o no? Uno, nuestro Padre Celestial. Dos, el padre de toda mentira. Ahora, el asunto aquí es este, hermanos. Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre. ¿Quién? Entonces, nosotros tenemos que estar bien seguros de quién es nuestro padre. ¿Me explico? O sea, la doctrina bíblica, hermanos, abarca mucho más que un solo texto en la escritura. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros descuidamos esta realidad, cuando nosotros tomamos un solo versículo de la palabra para hacer nuestra forma de Dios, nuestra imagen de Dios, estamos cometiendo un grave pecado, hermanos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No, el segundo de los 10. No, ese es el primero. Segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra.
o ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman mi nombre y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento: no te harás imagen. Miren, hermano, a veces pensamos que hacernos una imagen es poner una Virgen de Guadalupe en la pared. Obviamente es una imagen, y obviamente alguien la hizo, y obviamente los que la tienen para inclinarse, para honrarla, para bendecir esa imagen. El problema es cuando nos hacemos una imagen en nuestra mente, y porque no la tenemos en la pared pensamos que estamos bien. El Dios en el que yo creo no va a mandar a los borrachos al infierno. Él hizo el vino. Es una imagen que yo me estoy haciendo en mi cabecita loca, ¿sí? Y esa imagen que yo me estoy haciendo en mi cabecita loca es la imagen a la que yo voy a honrar y a servir, porque mi Dios hizo el vino. ¿Me expliqué? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, qué importante es que entendamos, hermanos. No podemos asumir una actitud de descuido hacia la palabra de Dios, y esa actitud la tomamos cuando desechamos los versículos o la palabra que no nos gusta. No podemos descuidar la palabra de Dios, y esa actitud la tomamos cuando nos hacemos un Dios a nuestra imagen, que no queremos entender la palabra como la palabra es, y queremos darle un significado que no tiene. Una de las reglas de la hermenéutica, hermanos, es que nosotros tenemos que entender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación, que es lo que el escritor sagrado quiso decir a los receptores originales del escrito. ¿Qué le quiso decir Pablo a los filipenses cuando escribió su carta? ¿Qué le quiso decir a los tesalonicenses? ¿Qué le quiso decir en realidad a Timoteo? Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Revélame qué es lo que tu palabra quiere decir realmente, no lo que yo quiero entender a como a mí me complace. O sea, esta es una realidad, hermanos, que estamos viviendo en nuestros días. Esta es una realidad que se está viviendo en muchas congregaciones que no aceptan el mensaje de la palabra como es. Por eso buscan fábulas, por eso buscan cuentos, por eso buscan gente que les hable lo que quieren oír, que les hable bonito, que les prometan prosperidad, abundancia. Había un muchacho que vendía, ¿cómo se llama eso? Traían unas bolsas moradas, no sé si era Amway o cómo se llama ese Arabela. No me acuerdo cómo se llama, tienen un estadio de fútbol en Guadalajara. El caso es que este muchacho andaba por las calles caminando, ¿verdad?, vendiendo sus productos. Y él siempre decía: yo soy hijo del rey. Yo soy hijo de un rey. Y una vez una persona le dijo: pues qué rey tan pobre tienes para que andes caminando por las calles con esas bolsas. Yo, hermanos, creo que sí somos hijos de un rey, pero también considero, hermanos, que en el reino hay un rey, y los demás se tienen que sujetar al rey. O sea, no porque seamos hijos del rey vamos a ponernos al tú por tú con el rey. ¿Me explico? Hay una situación, hermanos, que necesitamos meditarla. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero dice: para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y a veces esa confianza la malentendemos y pensamos que podemos acercarnos a Dios como acercarnos a cualquier persona y
hacerlo nuestro puerquito. Pensamos que a Dios lo podemos manipular a nuestro antojo, porque tenemos la confianza de llamarle Padre, porque podemos hablarle de tú. Yo a Dios le hablo de tú. Si usted se ha fijado, cuando yo me dirijo a Dios, le hablo de tú. Hay gente que con más respeto le habla de usted. Déjeme decirle, el respeto es el mismo. Y la confianza quizás sea la misma también. Pero una cosa es tener esa confianza de acercarnos para recibir misericordia. Escuche, para recibir misericordia, no para tratar de manipular a Dios. Son cosas distintas. Son cosas bien diferentes. Entonces no debe adoptarse una actitud de descuido hacia ningún pasaje de la Escritura. No debemos tomar la palabra, no sé, y darle significados o torcer el significado que realmente tiene. Pudiéramos, hermanos, realmente créeme, pudiéramos tener esta iglesia a reventar. Es más, tendríamos a lo mejor que ampliarnos. Pero una cosa que tendríamos que hacer para eso sería torcer la palabra. Y le aseguro que se llena porque se llena. Hay lugares donde recogen las ofrendas en carruchas. Pero pregúnteme de doctrina. Pregúnteme de Biblia. ¿Qué dice Mateo 15, del 7 al 9? Del 7 al 9. ¿Enseñando qué? Mandamientos de hombres. ¿Sabe usted que una de las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová es que usted puede leer la Biblia y los libros que ellos editan, las revistas, el Despertar, el Atalaya, no recuerdo qué otros, el conocimiento que lleva a la vida eterna, y usted va a estar en luz? Usted puede leer el Atalaya, el Despertar, el conocimiento que lleva a la vida eterna, y no leer la Biblia y estar en luz. Usted puede leer la Biblia, pero si no lee el Atalaya, el Despertar y el conocimiento que lleva a la vida eterna, usted va a estar en tinieblas. ¿A qué les suena? Desde el testificado, cuando andábamos en la sierra, los hermanos en Calaveras tenían el conocimiento que lleva a la vida eterna. Tuvimos que hablar fuertemente con ellos y demostrarles con la Escritura el error en el que estaban. Marcos capítulo 7, del 8 al 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Escuche. En cierta ocasión una pastora dijo: ¿qué es más poderoso que la palabra de Dios? Yo le respondí, pues Dios. O sea, más poderoso que su palabra, Dios. Ella dijo que no, que eran las tradiciones de los hombres. Pregunto, ese versículo, esos versículos que leímos, ¿enseñan eso? No, hermanos, no enseñan eso. Enseñan el libre albedrío que tenemos. Dios ha dado su palabra, nosotros sabemos si la aceptamos o la desechamos.
decisión. Tú decides lo que haces con la palabra de Dios. Lo que yo les estoy enseñando aquí ahorita es algo que ustedes están recibiendo. Saliendo de aquí, ustedes saben lo que hacen con eso. Es su decisión. ¿Me explico? Usted sabe si lo invalida o le da valor. Usted sabe lo que hace con eso. Pero no quiere decir que la palabra de Dios carezca o sea menos poderosa que lo que usted haga con eso. ¿Sabe? Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que ha invalidado la palabra de Dios. Hay mucha gente allá afuera, hermanos, que ha invalidado el mandamiento de Dios. Pero ¿sabe qué? Tarde o temprano tendrán que dar cuentas a Dios por esa decisión. Estaba viendo de un predicador que está predicando en la calle y pasa una manifestación del orgullo y empiezan a escupirlo y empiezan a agredirlo. Incluso una policía que estaba ahí cuidando el orden se va contra el predicador. Él estaba ejerciendo un derecho, no estaba ofendiendo a la gente. Él estaba diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, que esto viene pronto. Y se le echaron encima. O sea, tanto derecho tienen los del movimiento del multicolor, del abecedario, de expresar su opinión, como la tiene también el predicador de expresar su opinión. Ahora, a lo mejor dirán muchos: es que no era el lugar, no era el momento. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? ¿Qué dices? Sin embargo, la opción está ahí. Tú decides lo que vas a hacer con lo que estás oyendo. Tú decides lo que vas a hacer con la palabra que estás recibiendo. ¿Sí me explico? Esto es importante que lo entendamos. Es bien importante que lo entendamos. Tomar o no tomar en consideración la palabra de Dios es cosa de vida o muerte. ¿Qué dice Génesis capítulo 3, versículos 3 al 7? Génesis 3, del 3 al 7. Sí. Ok. Vamos a ver si lo puedo explicar. A ver si me puedo hacer entender. Dios había dado una palabra: el día que comas de ese fruto, morirás. ¿Sí? Ok. Llega Satanás y le dice a Eva: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán abiertos vuestros ojos. ¿Sí? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pregunto: ¿se cumplió la palabra de Satanás? ¿Sí o no? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Se cumplió la palabra de Satanás? ¿Sí o no? Ok, fíjense bien. Satanás usó una media verdad. Sus ojos fueron abiertos. Andando. Eso fue lo que se cumplió, porque no fueron semejantes a Dios en ese sentido. Ellos conocieron el bien y el mal por experiencia propia. Dios lo conoce porque es omnisciente, no porque lo haya practicado. Entonces no fueron semejantes a Dios. ¿Sí?
Sus ojos se abrieron, conocieron el bien y el mal, supieron que estaban desnudos, pero no fueron semejantes a Dios en eso. El problema es que ellos conocían el bien. Dios les hizo bien, están haciendo el bien. Pero cuando llega a su mente, conocéis el bien y el mal. Wow, entonces, ¿qué es el mal? Ajá. Ahora, ahí se cumple la media verdad, ¿sí? Fueron abiertos sus ojos. Pero pregunto, ¿se cumplió la palabra de Dios? Al 100%, porque sus ojos fueron abiertos, conocieron el bien y el mal, pero ¿qué era lo que Dios les había dicho? Morirán. ¿Para qué quieren conocer el mal? Ahora, el asunto aquí es este, hermanos. Ellos murieron espiritualmente en ese momento. La palabra muerte viene de la palabra griega thanatos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted ha oído hablar de la tanatología, que hay doctores que son tanatólogos, ¿sí? Son doctores que estudian las causas de las muertes, o la muerte, pues. ¿Sí? Esa es la tanatología. De ahí viene la palabra thanatos. Ahora, la palabra thanatos significa separación del cuerpo y el cuerpo y el espíritu. ¿Sí? Ahora, cuando Dios les dice morirán, o sea, van a ser separados de mí. La relación entre Dios y el hombre se fracturó en ese momento. ¿Qué pasa cuando Dios llama al hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Escondido. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Había una separación, se había abierto una brecha entre Dios y el hombre. La palabra de Dios se cumplió. La muerte llegó a Adán espiritualmente, pero al paso de los años la muerte física también llegó. ¿Sí? A Adán, hermanos, le tocó todavía la experiencia de ver las consecuencias de su desobediencia. Él pudo ver las consecuencias. Entonces, tomar o no tomar con seriedad la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. Apocalipsis 22, del 18 al 19, lo mencioné ahorita, pero no lo leímos. Apocalipsis 22, 18 y 19, dice la palabra del Señor: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, es cosa seria. Es cosa seria. ¿Estamos? Ahora, tampoco se debe de considerar, decía ahorita, ¿verdad?, el éxito ministerial como la norma sobre la cual juzgar la relación del predicador o ministro con el Señor Jesucristo. Hay gente, hermanos, que le va a decir: no, si en esa iglesia son 3, 4, pues quiere decir que el pastor no sirve. Ah, no, pero como en aquella iglesia son 20,000, allá el pastor sí tiene conocimiento, tiene un doctorado, tiene no sé, un criterio más amplio. No podemos considerar, hermanos, el aparente éxito ministerial como una base o como una norma sobre la cual juzgar la condición espiritual del predicador. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios conoce los corazones, número uno. Él sabe, Él conoce qué tanta gente somos capaces de pastorear o no. Y Él es el que da el crecimiento a las iglesias, no el pastor. Ahora, el asunto aquí, hermanos, es que las palabras de Cristo: nunca os conocí, ponen muy en claro que es posible proclamar el mensaje de Cristo, expulsar demonios y hacer milagros sin tener una fe genuina en Cristo Jesús. Y hay por lo menos 2 razones para esto, hermanos. Hay por lo menos 2 razones para esto. La primera y la segunda, que lo vamos a ver la semana que entra, que eso no fue tiempo. Así que no falten la próxima semana. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie.
Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Queremos darte a ti toda nuestra adoración, Señor, y poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar tu palabra, a entender que tu palabra, Señor, debe de ser la única norma de fe y conducta para nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas esta reunión, Señor, que tu nombre sea glorificado y que esta palabra que ha sido enseñada, Señor, lleve fruto, Padre, 100 por 1, en el nombre de Jesús. Bendice nuestras vidas, Señor, sana a nuestros hermanos que están enfermos, Señor, nuestra hermana Lidia, Señor, nuestro hermano Daniel, Padre, que han venido enfermos, Padre, los pongo en tus manos. Te ruego que te glorifiques en sus vidas y que tu poder sea derramado sobre ellos, Señor, sobre Judith, sobre Miguel, sobre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Vamos a prepararnos para nuestro culto.